Amigas, amigos, muy buenas noches. Soy el padre José Luis Segura Barragán, que transmite desde Apatzingán. El tema de hoy es que si hasta los familiares de los delincuentes de alto rango se van del país, pues entonces, ¿qué país tenemos? Bueno, ahorita iré diciendo qué país tenemos. Tenemos un país totalmente controlado por la maldad, pero esa maldad está dividida en varios grupos que no están asociados, más bien están peleados unos con otros. Bueno, voy a explicarme. Los narcotraficantes y todos sus negocios que son muy grandes, como el cobro de piso, como los secuestros, la producción, transporte y venta de drogas, sobre todo el fentanilo, pero quizá en algunas partes saquen más dinero de extorsionar a la gente, porque para producir fentanilo pues se necesitan operarios, ingredientes, laboratorios y peligros. En cambio, para extorsionar a las personas basta con ir a la señora que vende pepinos en la calle y decirle: necesitamos cuidarla, pero denos 100 pesos a la semana. Van con los que venden pollos en el mercado y les dicen: mira, hay muchos peligros, necesitamos que pagues 20,000 pesos semanales. Cuando alguno de estos que venden pollos está entre dos fuegos, pues llega el otro grupo también y le dice: necesitamos que nos ayudes, otros 20,000 pesos cada semana. Y así, pero estoy hablando de dos situaciones muy particulares que son reales. Y entonces los delincuentes se dedican a robar a la gente, extorsionarla, cobrarle el piso. Y como es algo muy rentable, porque no se invierte nada, es la industria del miedo, pues entonces ese tipo de maldad no está corregida por nadie, porque la violencia ahora con los políticos, bueno, ya empezó desde las elecciones del 24, pero esas elecciones de ahora son muy peligrosas. Recuerden ustedes que una candidata en Veracruz la asesinaron en su mitin y allí la dejaron tirada y la cubrieron con una bandera de Morena o con un anuncio de Morena. Ni siquiera tuvieron la bondad de los que estaban en derredor de ponerle una sábana neutra. No, ya. También las personalidades que están muy arriba y que se creen muy importantes, como la gobernadora de Baja California Sur, una tal Marina del Pilar, que tiene un marido mezclado con la delincuencia, y a lo mejor ella también, y que ya no los dejan entrar a Estados Unidos y les quitaron la visa. Y también dos cuentas bancarias ya impiden que ellos puedan acceder a ellas allá en Estados Unidos. Y si tienen casa, bueno, tenían casa porque no vivían
aquí en el país, sino en la ciudad fronteriza, creo que San Isidro, que está enfrente. Allá tenían su casa. Entonces la casa también ya está asegurada por parte del gobierno de Estados Unidos. Enseguida, pues bueno, ya empezaron con ella y que hay otros, pero no los comunican. Pero de todas formas, de 8 estados, entre ellos Michoacán, todas las actividades que tenían los elementos de las gubernaturas, el gobernador con sus ayudantes, y oficialmente tenían reuniones pues con paisanos en Estados Unidos. Pues todas esas reuniones las suspendieron, porque no vaya a ser que no los dejen entrar a Estados Unidos o que no los dejen salir. Bueno, entonces la soga poco a poco les va apretando a los mismos gobernantes. Por lo pronto, algunos gobernadores de los estados más implicados en el crimen organizado. Luego está que ya uno de los chapitos ya se declaró culpable. Recordemos que en Estados Unidos la ley es más benigna con quien se declara culpable. Hay otra mención que es no culpable, es decir, como intermedia entre inocente y culpable, y la otra inocente. Y cuando en Estados Unidos saben que alguien no es inocente, le cargan todo el peso de la ley. Y cuando alguien se le declara culpable, se le dan oportunidades de que entregue a otros delincuentes y que entonces se vuelva un testigo protegido. Le cambian de identidad y en Estados Unidos es muy grande. Le permiten usar alguno de su dinero o mucho de su dinero y hasta que se vaya su familia. Entonces, de parte de los chapitos, se fueron 17 personas ya. 17 familiares de los chapitos. Como un trato. Voy a cantar y como un aliciente para que sigan cantando, bueno, entonces permitan que mi familia venga para acá sin ningún problema, con una buena visa y perdonados de todos sus delitos. Así es en Estados Unidos. Recuerden que allá es muy penado la hipocresía o querer engañar y es muy premiado decir la verdad. Bueno, entonces ahora que los chapitos todos van a cantar, pues se va a formar un gran coro, que se podrían cantar vapenciero o un arreglo sinfónico, pero no son instrumentos, un arreglo contrapuntístico de la cucaracha al estilo barroco, una fuga. Bueno, entonces poco a poco se va notando el poder de Estados Unidos sobre nuestro país. Ahora nuestra estimada presidenta, ante todo lo que le preguntan, dice que no sabe o que va a investigar o que esto y aquello. El chiste es que, bueno, si no sabe, pues entonces, ¿de qué le sirve ser presidenta de México? Y si sabe y no puede impedir ninguna cosa y se calla, se vuelve cómplice. El que calla, otorga.
aunque sea pasivamente. Pasivamente quiere decir que alguien colabora con algo, pudiéndolo evitar y no lo evita. A eso se le llama pasivamente. Activamente es o que ayude o que estorbe, con acciones. Y en el caso de nuestra señora presidente o presidenta, pues también está la rebeldía de la tal Andrea Chávez y del dueño de la jirafa enamorada y de otros. Y ahí es donde ahorita pues está una lucha contra el nepotismo, que ya está los mexicanos siempre hemos sido proclives, bueno, amantes de dar trabajo a la familia. Y por eso el dicho es, no me den, pónganme donde haya. Y en todos los puestos del gobierno hay de donde haya. Y se le da trabajo a toda la familia porque además se vuelven cómplices, se protegen, se ayudan y se forman como clanes, como tribus, que después es muy difícil erradicar. No necesito decirles la misma dirigente de Morena, la tal alcalde, pues tienen un montón de familiares. Ya sabemos pues que nepote quiere decir sobrino en italiano, pero no cualquier sobrino. Los nepotes eran los sobrinos de los papas y se les decía sobrinos porque si un sacerdote tiene hijos y anda cargando con su esposa, pues le dice cocinera o le dice prima o le dice sirvienta. Y a los niños, la mamá de esos niños le dice que al papá le digan tío. Entonces, ese es el nepotismo, la protección de los hijos de los papas y de los curas a través del sinónimo tío. Bueno, entonces, no es cualquier asociación, es una asociación familiar íntima desde la que se responsabiliza el encargado de repartir beneficios. Y el mexicano así está acostumbrado a hacer. Y a mí me ha tocado pues oír tristemente a varias personas que les piden que ayuden en las campañas aquí mismo de Apatzingán, y esas personas pues con la ilusión de que les van a dar un empleo en la presidencia, pues entonces colaboran gratuitamente. Y luego, pues no, el que era candidato, la que era candidata, gana y ya no los conoce, no los quiere recibir. Que viene fulanito de tal que te ayudaba en la campaña, no, dile que no estoy. Y siempre no lo dejes que entre. Ahí déjalo. O sea, naturalmente que se crean resentimientos, ¿sí? Pero son pequeños, no llegan a mucho. Porque también el mexicano es poquitero en los resentimientos. Eso sí, tiene una lengua desconectada del cerebro y conectadísima con la rabia, y que dice un montón de cosas. Y bueno, pues que se desahogue, que aviente por ahí a su mierda con tal de que acá no charpe. Es todo. Por eso, bueno, muchos me dicen, padre, entonces no tenemos remedio. Bueno, la drástica, sí, que nos caiga un aerolito como a los dinosaurios y nos extingamos y empiece una raza nueva. Porque hasta ese dicho que se estaban quejando muchos países cuando Dios hizo la tierra y repartió pues los continentes,
Y algunos le dijeron, ay, ¿cómo eres de injusto? A México le das todo, tiene bosques, aguas, tierras fértiles, mares, montañas, minerales, climas agradables en la mayoría del país, lugares que se van a poder comunicar. ¿Cómo eres de injusto? Bueno, pero espérense que ponga a los mexicanos. Y entonces comparan a los mexicanos con los japoneses. Los japoneses viven en una isla con muchas dificultades y sin embargo, después de la Segunda Guerra Mundial, volvieron a ser una potencia tecnológica y México, que no sufrió nada de la Segunda Guerra Mundial, es un país atrasado, completamente atrasado. Bueno, esa es la recia y es la, vamos a decir, la realidad de nuestro país. La sinvergüenzada, el abuso, la mentira, la rapiña, la mediocridad, la flojera. Pero por otro lado, si tomamos en cuenta los altos estudios humanísticos, que sí los hay, o si tomamos en cuenta a las religiones que tienen principios morales básicos y que además orientan la vida a un progreso, como los protestantes al capitalismo, como los franceses al liberalismo, como hubo un movimiento comunista por todo el mundo hace 80 años, el Che Guevara y esto y aquello. Entonces había héroes que trataban de vivir de una manera coherente con sus creencias. Y una cosa que decía el Che Guevara, y que aparte de todos sus errores y su ignorancia y todo, era pues un médico compasivo. Pero allá cuando andaba en las guerrillas por América del Sur, su regla de comportamiento era: lo que yo no haga, no lo voy a exigir a mis soldados. Entonces yo voy adelante de mis soldados. Voy a vivir como ellos, voy a comer lo que ellos comen, voy a dormir como ellos, en donde ellos duermen. Yo no voy a tener criados, voy a tener compañeros. Y recuerden también pues a Alejandro Magno, naturalmente que me voy allá a la Grecia antigua, más de 2000 años antes. Él peleaba iba al frente de sus guerreros y él mismo se exponía y varias veces casi lo mataron. Entonces los guerreros, que tenían un grupo de amigos de allá de Macedonia, donde era su padre Filipo, y que ellos convivían como iguales. Naturalmente que Alejandro Magno pues tenía una gran ambición de conquistar el mundo, sus compañeros no, pero mientras les inspiró ese impulso de conquistar al mundo, conquistaron medio mundo de aquel tiempo y murieron a Alejandro Magno y se repartieron lo que habían conquistado y duraron casi hasta la época de los romanos. La última gobernante de esos compañeros de Alejandro Magno fue Cleopatra. Desde el tiempo de Alejandro Magno reinaron ahí los griegos y la última pues fue Cleopatra. Por lo tanto, Cleopatra no era una indígena de Egipto,
Era una descendiente de los famosos diodocos o sucesores de Alejandro Magno, de la cultura de Aristóteles, etcétera, etcétera. Ahora, ¿qué cultura tenemos nosotros? Bueno, la cultura buena que yo aprendí son los héroes de la patria. Morelos, Hidalgo, y también las personas que hicieron grandes cosas, aunque los hayan enlodado. Iturbide, que logró la independencia de México. Don Porfirio Díaz, que modernizó a México y que construyó la mayoría de las obras que todavía están representando a México, como Bellas Artes, como un montón de parianes, es decir, de mercados, edificios de mercados. Y todavía tenemos de la colonia de las construcciones religiosas gigantescas, como la Catedral de la Ciudad de México, la de Puebla, la de Morelia, y otros lugares, bueno, y ahora Zamora, porque la gente era inspirada por alguien que tenía grandes ideales. El Pípila, los niños héroes, aunque ahora ya los destruyeron, Benito Juárez. Entonces había como una idea contagiosa de mejorar y de modelar nuestro México. Y luego, pues, aunque ahora ya no los quieran, pero allí estaba Hernán Cortés como un gran conquistador, estaba Colón como un gran descubridor, y estaban los frailes franciscanos y otros que defendían a los indígenas y que trataban de que estos aprendieran la cultura europea y lograron muchas cosas. Y también pues los conquistadores que chueco derecho se mezclaron con la nobleza indígena y crearon el mestizaje, que nosotros estamos viviendo y que muchas personas rechazan. Bueno, entonces, ahorita, pues estamos en un momento en que esta gobernación, este gobierno de Morena se está desmoronando. Y por eso, pues hay manifestaciones donde son reprimidos los estudiantes, y al hermanito de López Obrador, como él dijo que eran buitres los reporteros, ahora los estudiantes le dijeron buitre y lo corrieron de una universidad. Y como ya empezó la represión, ya ha habido represiones de parte de este gobierno a las mamás buscadoras, al feminismo, a los trabajadores, a los policías. Poco a poco se va volviendo una dominación cruel y horrible. ¿Y quiénes vamos a pagar todo esto? Pues nosotros, los que no participamos, los que nada más milamos como el chinito, los que esperamos que, no sé, que venga Trump o un ángel del cielo, alguien que venga a liberarnos, que nos venga a componer. Por cierto que puse un video aquí en este canalito de cómo el pueblo de la diócesis allá donde estuvo el que ahora es Papa, en Perú, se juntaron miles y miles de gentes a darle gracias a Dios y a reconocer la grandeza del Papa León. La gente es agradecida también y espontáneamente salieron miles y miles y miles de personas a darle gracias a el que ahora es el Papa por los 40 años que estuvo en Perú y atendiendo a las personas más pobres y necesitadas.
Alguien me preguntó un poco más de San Agustín. Bueno, ¿en qué consiste la grandeza de San Agustín? Primero, pues un genio. Eso se lo dio su mamá. Ya sabemos todos que la inteligencia que tenemos la heredamos de la mamá, no del papá, de la mamá. Tenía una mamá muy inteligente, Santa Mónica. Tenía un papá bruto como todos. Normalmente las personas, las señoras inteligentes escogen un bruto para esposo, borracho y mujeriego. Pero había un obispo que había sido militar, Ambrosio de Milán, y ese era el consejero de Santa Mónica, y le dijo que se aguantara, y que además, cuando fue a darle la queja de que Agustín ya era un pervertido, le dijo que tuviera paciencia, que ese niño pervertido iba a llegar a ser un gran santo. Y así fue. Pero ¿cuál es la novedad de San Agustín? Que le dijo a toda la gente, mira, busca a Dios en tu interior. De hecho, el profesor Sotelo, un maestro, Salvador Sotelo, que estuvo en mi pueblo, Ario, era partidario de San Agustín, y eso precisamente me lo hizo notar porque a veces iba a platicar con él, me iba a su casa, y me dijo eso de San Agustín. Dijo San Agustín que andaba buscando a Dios, y que entonces se fijó en todas las cosas de la naturaleza y ya les preguntó a los mares, oye, ¿tú eres Dios? No. ¿Tú contienes a Dios? No. Luego le preguntó a los cerros, ¿tú eres Dios? No. ¿Tú contienes a Dios? No. Luego le preguntó al sol, oye, ¿tú eres Dios? No, etcétera, etcétera. Y entonces algo le dijo por dentro, no busques a Dios afuera, búscalo adentro de ti. Cállate, cierra tus ojitos, vete a un lugar silencioso y allí conócete a ti mismo, porque tú eres imagen de Dios, no en el cuerpo, sino en el alma. Y el alma tiene unas potencias, tiene unos poderes, tiene unas fuerzas, que son la memoria espiritual, que es la razón, el entendimiento y que es la voluntad, la Santísima Trinidad. Entonces dijo, mira, tú eres una imagen de Dios, conócete a ti mismo, busca a Dios en tu interior y descubrirás el bien y el mal, y entonces decidirás por ti mismo si te vas con el bien o te vas con el mal. Bueno, lo simplifiqué pues de una manera muy sencillona. La doctrina de San Agustín es de la interioridad, que es todo lo contrario de lo que nosotros buscamos. La gente quiere encuentros ruidosos, bailes, cantos, inciensos, músicas, torceduras de ojos, imposiciones de manos, temblorinas de la gente, pura exterioridad, pero no se pone a pensar que el cuerpo no puede pensar, que el cuerpo guarda una memoria física, pero no una memoria espiritual. Bueno, me van a decir, ¿cuál es esa memoria espiritual, padre? Los recuerdos. Por eso cuando se dice recordar es volver a vivir, es la doctrina de San Agustín. Y la decisión, ¿qué quieres, José Luis? Y San Agustín contestaba, lo único que quiero es la verdad. ¿La verdad es dinero? No. ¿La verdad es placer? No. ¿La verdad es poder? Sí. ¿La verdad es santidad? Sí. ¿La verdad es un orden
para cuidarnos unos a otros, sí. La verdad construye, la falsedad y la mentira destruyen. Bueno, pero ahí le dejo lo de la simplificación del agustinismo. Bueno, me pasé mucho tiempo, pero voy a contestar sus aportaciones. José Ábalos, buenas noches, Padre José Luis y comunidad, bendiciones, bendiciones. Gracias. Adriana Chávez, buenas noches, Padre José y comunidad presente, escuchando la platiquita. Gracias, Adriana. Orduña, buenas noches, Padre y grupo. Igualmente, Malena. Miguel Ángel, un saludo, Padre José Luis, y a la comunidad. Igualmente, Miguel Ángel. Elvira Espinosa, Padre, qué gusto verlo. Bueno, que Dios nos bendiga a todos. Muchas gracias, Elvira. Maritere, hola, Padre, buenas noches. Dios lo bendiga. Saludos a la comunidad segura. Bendiciones para todos. Igualmente, Maritere. Marimar Blanco, buenas noches, sacerdote José Luis y a toda la comunidad, saludos y bendiciones. Gracias a Dios que ya se va recuperando nuestras oraciones. Muchas gracias siempre. Mario Vega, buenas noches, Padre, y a toda la comunidad. Mario, igualmente. Maritere, Padre, en Estados Unidos ya tienen la lista de los 65 integrantes de la 4T, de los más altos perfiles, entre ellos AMLO y gobernadores. Sí, nada más que estoy esperando a que saquen pues más información y que se difunda. Bueno, aquí va a estar difícil que se difunda en México porque es un descrédito para Morena que los estén señalando como delincuentes. José Ábalos, muchas gracias. Bueno, Elvia González, Padre, qué gusto verlo de nuevo. Casi nunca lo veo en vivo, hoy sí lo encontré. Muchas gracias, Elvia. María Emilia González, buenas noches, Padre, qué bueno que ya esté más recuperado del dengue, sí. Ya cada día me siento un poco mejor. Alfonso Martínez, saludos cordiales, buenas noches, buenas noches. Marciana de los Pinos, buenas noches, Padre, y a toda la comunidad, Padre. Qué gusto verlo bien y al pie del cañón. Se escucha súper bien. Bendito sea nuestro Dios eterno. Gracias, Marciana. Lynn Social Coaching. Buenas noches, Padre. Qué bueno verlo más repuesto. Cuídese, que Dios y la Virgen le sigan bendiciendo y cuidando. Sí, muchas gracias. María López, hola, Padre José. Creo el poder, la corrupción, la ignorancia y fanatismo religioso. Eso es un pesar. México es grande. Bueno, hay que vemos gente que nos preocupamos un poco por los demás. María Emilia González, esperemos que Morena se desmorone antes de la elección judicial, Padre. No, pero en esta elección se va a notar lo podrido que está. Y quizá después surjan muchos inconformes, porque como ninguna persona normal, un ciudadano va a contar los votos, no va a haber ninguna seguridad de que los que ganen según en esas elecciones sean verdaderamente a quienes se les dieron los votos. Esperanza Montes, buenas noches, Padre, un saludo para usted y toda la comunidad segura. Muchas gracias, Esperanza. Hermelinda López, buenas noches, Padre José Luis y amigos. Saludos desde San Miguel de Allende, Guanajuato. Saludos, Hermelinda. Un estado tan próspero y tan hermoso y tan lleno de peligro. Marco Becerra, hola, Padre. ¿Cómo está? Saludos, Lagos de Moreno, Jalisco.
desde San Antonio, Texas. Marco, bueno, está muy bien. Que estén allá también contentos. Andrés González, pero ¿por qué se van los parientes de los malos? No, que México bien feliz. Saludos, padre. Pues mira, Andrés, si ya se van los parientes de los malos, quiere decir que nosotros, los que somos basura, los que no somos nadie, aquí nos tenemos que quedar y aguantar. José Alejandro Cutulén, buenas noches. Tomó el tema que más me gusta y admiro, el pensamiento de San Agustín. Lo que no sé si se basó en dialéctica y oratoria, bases filosóficas de Aristóteles. No, Aristóteles es su discípulo. Lo que tomé fue de esta historia de la filosofía, el tomo primero, que es la filosofía antigua y medieval, si mal no recuerdo. Es un autor italiano, muy bueno, y tienen buenos resúmenes. Bueno, cualquier enciclopedia bien hecha de filosofía, ahí tienen buenos resúmenes. Vuelvo a repetir, porque lo que explican es lo mismo, nada más cada quien a su modo. José Alejandro, que faltan likes, bueno, ya los pondrán poco a poco. Gracias, Alejandro. Marimar Blanco, abrazo y saludos. Bueno, amigas y amigos, buenas noches, que Dios los bendiga. Hasta mañana, si Dios quiere. Sí, me dieron crema para la piel aquí, pero como mi hermano tiene la misma situación, se llevó la receta. Pero mira, aquí voy a poner la crema que se pone uno según la necesite. Y con el nombre, pues yo creo que la puedes conseguir en algunas partes. Dexeril con Y. Y sí, sí me está sirviendo. Pero además se me quitó el pendiente de que tuviera cáncer de piel. Me dijo el doctor que no. Bueno, amigas y amigos, buenas noches. Que Dios los bendiga.